Siempre al límite, pero con respeto, convicción y sobre todo argumentos, en un mundo de opiniones frías, en Crack Café rompemos el hielo. Sorteo de Conmebol Libertadores, octavos de final. Lo primero, bueno, Cerro Largo va a tener primero el playoff frente a Central Córdoba. Habrá que ver cómo se refuerza Cerro Largo, cómo se refuerza Central Córdoba en el periodo de pases. Habrá que ver en lo previo. Yo no daba mucho por Cerro Largo y sin embargo termina ganando un partido de visitante en Argentina. Creo que los partidos hay que jugarlos, lo analizaremos más adelante, pero lo cierto es que para ir a octavos debe Cerro Largo pasar a Central Córdoba y después llegaría a Lanús. Ese es el camino del equipo Arachán, fiel representante del pobre fútbol uruguayo, hoy en la decadencia de este año de derechos de televisión, de amenazas, del tufo que hay, que por suerte uno está alejado de los medios tradicionales. eh, Perfectamente podría decir ex periodista, ex relator, eh, pero no lo digo porque en realidad periodista soy formado, estudié en la ORT CAO 100%, no pagué un peso, soy periodista, además me considero periodista más que periodista deportivo, entonces me voy a correr un poquito del ámbito del periodismo deportivo, de esta guerra que hay y este tufo que hay en el ambiente que por suerte uno está por fuera, pero perfectamente podría ser ex porque nadie me va a llamar y yo no voy a ir a trabajar a ningún medio tradicional. De hecho, prácticamente eh, no consumo programa deportivo. A veces algo del programa de Federico Guizán, que para mí es el mejor periodista deportivo en cuanto a la opinión de fútbol. No mucho más que eso, no miro programas de televisión, miro alguna vez algún programa de televisión, pero argentino, pero generalmente YouTube. Si consumo a Saro, consumo a Carroza, muchas veces no estoy de acuerdo con Carroza ni ahí, pero consumo. Sindicato vencido ahora con Coroniti. Diferentes canales de YouTube, algunos de fútbol, otros no de fútbol. Consumo al gallego, ahora trajo a Gavito. Consumo YouTube. Entonces, por suerte, me alejé, pero perfectamente podría ser ex periodista, ex relator de fútbol. Alguien me preguntaba, ¿vas a relatar? No voy a relatar porque nadie me va a llamar. Esa es la dura y cruda verdad. Pero bueno, por eso digo, dentro de la pobreza del fútbol uruguayo, que este año está inmerso en este tufiente ambiente, Cerro Largo es el fiel representante junto con Peñarol del fútbol charrúa. Dicho esto, y hablando ya de Cerro Largo, Peñarol. Yo creo que desde mi concepción, habían dos equipos a los cuales Peñarol, si les tocaba, podíamos hacer previamente un análisis contundente sin entrar en que hay 2 meses, quedan 2 meses del periodo de pase. Yo creo que Palmeiras era un rival dificilísimo, muy más que dificilísimo, por más que después en la Copa se empareja todo. Y el otro, Liga de Quito, por el tema de la altura. Son los dos rivales que yo miraba en el sorteo en vivo y decía que no le toque ninguno de los dos. Después, a medida que fueron pasando los rivales, que se fueron decantando los rivales, bueno, no termina siendo un rival que uno diga, no quiero que sea rival de Peñarol. Hablo de Racing. Carroza dijo, va a ser un trámite. Carroza porque es hincha de Nacional. Pero también en ESPN dijeron, bueno, en Racing están contentos porque le tocó Peñarol. Para mí lo subestiman de una manera poco creíble y me parece que poco objetiva. O no ven fútbol, o no saben de Aguirre, o no vieron la Copa Libertadores del año pasado. Para mí es un error garrafal subestimar a Peñarol, como fue un error garrafal del Inter y de Bahía subestimar a Nacional en la fase de grupo, que para mí va a ser una llave pareja. Y lo estoy diciendo antes de saber el periodo de pases, porque yo he escuchado análisis del sorteo de la Copa Libertadores, y yo digo, bueno, pero para hacer un análisis más profundo tenemos que esperar que en estos 2 meses los equipos, en este caso Peñarol y Racing,
se rearmen, porque va a haber, sobre todo en el caso de Peñarol va a traer 4 o 5 jugadores más, esto lo dijo el presidente. En el caso de Racing se habla de que alguno hasta se puede ir, uno de ellos Martirena. Entonces hay que esperar quiénes se van y quiénes vienen para hacer un análisis más profundo de lo que puede ser, lo que pueden ser los partidos de ida y vuelta. Sin eso, o suponiendo que Peñarol trae 4 o 5 jugadores, Racing trae 4 o 5 jugadores más o menos, van a ser series parejas. Yo no veo que Racing haga 3, 4 goles o que Peñarol se despegue. No, va a ser muy parejo. Para mí se va a definir por un gol, por 2 goles, por penales. Va a ser muy parejo. La Libertadores en sí, salvo excepciones, como en algún momento le pasó a Nacional, que lo agarró el mejor River de la historia y lo pasó por arriba, le hizo 6 goles, que te agarre un Paris Saint-Germain en una final y te haga 5 goles, hay excepciones, sí, claro que las hay. Pero generalmente, si uno repasa, si uno va a las estadísticas de los octavos de final, de los cuartos de final, de las semifinales, de la propia final, son partidos muy parejos. Y más cuando son ida y vuelta, la final es una final única, es diferente. Vamos a semifinales, vamos a cuartos, vamos a octavos. Son partidos parejos. Es cuestión de repasar para atrás. Puede haber, insisto, alguna excepción, sí, claro que las hay. Pero la mayoría son series muy parejas, abiertas y parejas. Yo no veo que esto no sea así en Peñarol Racing, incluso sin saber quiénes van a venir en los dos equipos. Racing ya demostró ser un equipo copero, siempre lo fue, pero digo en los últimos tiempos. Peñarol, de repente, te mete un 2011 o te mete la Copa del año pasado y pasa no sé cuánto, 13 años sin clasificar a octavos, pero es Peñarol y el año pasado ya lo demostró y se agrandan estas instancias. Entonces, me parece que subestimar a Peñarol como lo subestimó Carroza o como lo subestiman en ESPN, para mí es desconocer la historia de Peñarol, la historia de Aguirre, la pasada Copa Libertadores y los jugadores que tiene y que puede traer Peñarol. Pero será cuestión de esperar. No hay mucho más que analizar, porque insisto, quedan 2 meses, más de 2 meses, y no sabemos cuáles van a ser los planteles que se van a estar enfrentando. Por supuesto, si uno repasa, después sí hay equipos que claramente podríamos decir que son favoritos. Uno de ellos es, por ejemplo, Palmeiras. Yo creo que Palmeiras está un escalón encima del resto hoy, aunque los partidos hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlos y tanto los argentinos como Peñarol en este caso van a dar lucha. Van a dar lucha. Alguno habla de que, por ejemplo, es una papa y que Cerro Porteño lo pelan de así nomás, a Libertad River lo pela así nomás. Yo no sé si va a ser tan fácil. Yo no creo que los paraguayos sean rivales tan accesibles para subestimarlos tantos como lo han subestimado a Libertad y a Cerro Porteño. Hay que ver cómo se refuerza River, hay que ver qué pasa de acá en 2 meses para después sí hacer un análisis y ver qué pasa con esos equipos que a veces se subestiman y te terminan dando un golpe. Vamos a ver, insisto, me parece un exceso de confianza decir que Racing está conforme con Peñarol. Yo creo que en octavos de final, por algo clasificar, por algo están ahí, no hay rivales accesibles. Incluso alguno decía, bueno, capaz que Vélez Peñarol no pudo ganarle a Vélez. Entonces tampoco es, Vélez, no había ningún rival fácil para Peñarol, ninguno, y tampoco hay un rival que diga, sí puede ser Palmeiras, sí podía ser la Liga de Quito, sobre todo por la altura. Ahí sí yo tenía como cierto temor de que si tocaba uno de esos, bueno, creo que ahí sí había un favoritismo un poco más, tanto de Palmeiras como Liga de Quito, yo lo de Liga de Quito, insisto, por la altura, pero después muy parejo, absolutamente muy parejo, como se ha demostrado que ha sido el fútbol en estos últimos tiempos, y como lo ha demostrado Peñarol en este último tiempo, sobre todo el año pasado. Esperemos a ver qué ocurre. Falta mucho, está el Mundial de Clubes primero y después recién el 12 de agosto volverá la Copa Libertadores de América. Como siempre pueden comentar, pueden debatir, nos pueden dejar su like. Habrá más Crack Café para compartir.